Bien, el libro de Jueces, como el nombre lo indica, es una serie de jueces. Y el libro de Jueces puede ser resumido, digo, puede no, está resumido en el capítulo 2 del libro. Si usted lee el capítulo 2, ya tiene el libro de los jueces. La única diferencia es que el capítulo 2 te da el proceso y el resto del libro te da a ti los nombres que participan en estos ciclos. Pero el capítulo 2 es esencial porque es el que nos explica el resto del libro. Así que yo voy a leer un poco del capítulo 1, del capítulo 2 y luego vamos a ver algunas cosas de eventos que hay en el libro. Y esperamos que esto sea de edificación. Mi esposa está ahí, ella es testigo que yo no estaba tosiendo hasta ahora, así tosiendo mucho. Yo no toso, hermanos, excepto cuando toso. Entonces, hay que... Bien. El libro Jueces comienza con la continuada conquista de la tierra y nos habla de que Judá y Simeón capturan a Adonibesec y por tribus ellos van conquistando los lugares y repartiendo las herencias de acuerdo a la voluntad de Dios. Aconteció después de la muerte de Josué, capítulo 1, versículo 1, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Judá va a subir. Y sigue el orden de la conquista. Judá sale, obedece. Versículo 4, subió Judá, Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él, derrotaron al cananeo, al fereceo, mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Interesante que este rey impío le hacen a él, le cortan los pulgares de las manos y de los pies. Y él sabe que es juicio de Jehová contra él. Juicio de Jehová contra él, por lo que él le hizo a 70 reyes. Ahora, déjeme darle una nota de aclaración. Cuando en este tiempo se habla de reyes, aquí no estamos hablando de los reyes de España o el rey de Suecia o el rey de... No, no, no. Rey era un grupo de gente se juntaba y formaba un pueblo y cogía a un rey. Así que, hermanos, no se crean que estamos hablando aquí de una realeza, que la gente venía y hacía una cosa grandísima. No, no, no. Como ustedes ven, había reyes donde quiera. Pero este rey de este grupo le pasó eso. Judá va y conquista a Jerusalén y a Hebrón. Y eso es importante porque Hebrón es la ciudad donde Abraham habitó. Por eso se llamaban, una de las razones posibles que se llamaban hebreos. Abraham el hebreo, porque habitaba en Hebrón, cerca de Jerusalén. Judá, y solamente voy a mencionar esto porque Judá varias veces es mandado el primero que vaya. Judá ahora es el foco de la primera conquista. ¿Y qué conquista Judá? Versículo 8 a 10. Combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón.
la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. O sea, Judá hace su obra. Él conquista y destruye los enemigos. Luego siguen la conquista. Otoniel conquista Debir, que ya vimos eso. Otoniel es el hijo de, digo, el que se casa con Axa, la hija de Caleb, cuando conquista a Debir, y siguen las conquistas y se extiende la conquista. Ahora, en el versículo 27, bueno, el versículo 22, hay una conquista y ellos empiezan ahora, hay una transición. Ellos conquistan, pero ahora empiezan ellos a dejar a vivos. Dejaron a vivos. Y en el versículo 27 dice que tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni los de Efraín tampoco. Versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Cuál fue la orden de Dios? Hay que arrojarlos a todos. Hay que matarlos a todos. ¿Qué hicieron ellos? Ahora Israel aquí está hablando con el pueblo en general. A toditos les gustó tener sirvientes. Algo muy especial en muchos países. Ay, pero yo no puedo cocinar porque no tengo sirvienta. ¿Y qué pasó? Ese versículo es clave. Porque lo que vamos a ver de aquí en adelante, en el capítulo 2, es que la razón por la cual parece que hay un hermano que no está escuchando. Levi no escucha. Ayúdale, please. No sé. Tratando de ayudarlo, pero es que no es de este lado, es del lado de ellos. Es del lado de él, ok, que coja la otra computadora de la otra vez. Bien. Déjame no hacerle caso a eso. Pero ¿qué pasa? Que aquí está la razón principal. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Yo no quiero que entiendan que este texto enseña lo que yo voy a decir. Este texto no enseña lo que yo voy a decir. Pero este texto nos sirve como ejemplo de un principio en la vida cristiana. Y es este. Si usted no arroja el pecado por completo, usted lo que va a hacer es esto. Ya yo sé cómo vencer este pecado, yo lo puedo manejar. Yo puedo manejar este pecado. Yo sé cómo, hermanos, serás esclavo de él. Serás esclavo de él. El pecado, hermanos, hay que sacarlo. 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo, sino que también habitó con ellos. Tampoco Zabulón, versículo 30. Tampoco Neftalí, 33. ¿Y qué pasó? Que los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no lo dejaron descender hasta los llanos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Y yo voy a leer el capítulo 2
y después que lo lea, después que yo lea el capítulo 2, entonces ya casi podemos cerrar el libro. Versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5. El ángel de Jehová, ese es Jesús antes de ser encarnado, el Cristo, el Hijo de Dios. El mismo que se le apareció a Moisés, el mismo que se le apareció a Abraham, el mismo que se le apareció a Jacob. Este es el ángel de Jehová. Las consecuencias de no echar a todos esos feos, los cananeos, los amorreos, los jebuseos, los heteos, los gergeseos, los heveos, la consecuencia está aquí en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, y yo lo voy a leer. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. De nuevo, hermanos, el pacto. Abraham, Isaac y Jacob. Yo no estoy haciendo esto con ustedes porque ustedes son especiales. Yo estoy haciendo esto porque yo he prometido desde Adán, desde Eva, que voy a traer a mi hijo Cristo, la simiente de la mujer. Yo os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Para algunos, eso quiere decir que Israel va a estar bien, que Israel va a ser salvo. No, 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 no. El pacto de Jehová con su pueblo era que iba a traer la simiente y que esa simiente iba a ser la fuente de bendición a todas las naciones de la tierra. No podemos perder de vista eso. El pacto de Dios desde Adán, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por Isaac, por Jacob, es que el Cristo vendría. Y aunque ustedes fallen, dice Jehová, yo no voy a invalidar mi pacto. El hecho de que, de hecho, si ustedes se suicidan toditos, yo voy a dejar a 3, los resucito a 80 de ustedes para traer a mi pacto. Yo no sé, hermanos, qué le hace pensar a usted eso. ¿Qué reacción te tiene a eso? Pero yo lo que tengo, mi reacción es esta. ¡Wow! Dios va a cumplir su pacto. Dios va a cumplir su promesa a pesar de mí. A pesar de mí. No hay nada que yo pueda hacer para destruir la promesa de Dios. Nada. Absolutamente nada. Yo creo que hay un movimiento en muchas iglesias donde nosotros creemos que somos una pieza central. Entonces nosotros creemos, por ejemplo, el poder de la oración. Y se apoyan en un versículo que dice el texto, la oración del justo puede mucho. Y ahora la gente cree, la oración es como, vamos con tu manera, esta agua de coco. La oración, si tú te tomas una poción de oración, tú vas a ser Superman. ¡Wow!
Eso no es así. Es el objeto de la oración. Es a quien oramos que es el poderoso, no la oración nuestra. De hecho, hermano, déjeme informarles que la Escritura me enseña claramente, no sé a usted, pero a mí en el capítulo 8 de Romanos, los versículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, me dice a mí, me enseña a mí que yo ni sé orar. Que cuando yo oro, Dios agarra, y el papá de Teresa, hace 2 domingos, predicó un sermón, hablándole a los hermanos que ya estaban en sus casas, y él decía, hablando de este texto, él decía, mira cómo es la oración. Es como un niño de 3 años, de 4 años, que el abuelo le manda un juguete que él quiere. Y el abuelo y el papá de Teresa, el hermano Roberto, decía lo siguiente. Thank you. La hija del papá de Teresa, que es el suegro mío, me está dando un té. Así que qué bueno. Esa hija de ese hombre es buenísima. Me da té. Pero él decía esto. El abuelo le manda un regalo a ese niño. Y el niño ve el regalo y wow, está contento con su regalo. Y dice, papi, yo quiero decirle gracias a mi abuelo. Y cuando tú vas a decir gracias, tú escribes cosas. Entonces el papá le dice, mi hijo, escribe. Entonces el hijo empieza a escribir garabatos. Hermanos de Nicaragua, de Argentina, garabatos, ¿eso se entiende? Ok, garabatos. O sea, el hijo, el papá le dice, escribe algo. Y el hijo de 3 o 4 años hace lo siguiente. Y escribe eso. Garabatos. Y el papá, entonces, escribe, abuelo, muchas gracias por el regalo. Su mejor oración, hermano, es un garabato. Un puro garabato. Dios tiene que transformar esa oración. Amado hermano, óigame bien, usted y yo no somos la gran pieza. Dios está haciendo esto para cumplir la promesa que Dios hizo a su simiente, Cristo, en Abraham. Así que cuando usted ore, ay hermanos, hay que hacer no estamos diciendo que no oremos, pero que entendamos que al orar, como decía yo en el sermón antepasado, es un intercambio de voluntades. Señor, mira, esto es lo que yo quiero, pero yo sé que lo que yo quiero es nebuloso y fuera. Tú eres el poderoso. Haz conmigo lo que tú quieras. No mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Dios mismo aquí, Cristo, le dice, no invalidaré mi pacto con vosotros. No importa quiénes son ustedes. Y el pacto de nuevo, hermanos, es traer a su Mesías. No es salvar a Israel, no es salvar a los argentinos, no es salvar a Josué,
El pacto de Dios es traer a Cristo para bendición de todas las familias de la tierra. ¿Qué dice él? No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Si fuera el pacto basado en lo que ellos hicieron, ya el pacto ahí se rompe. Si la obra de Dios fuera lo que ellos se hicieron, ahí se rompe. ¿Por qué? Porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también os digo, lo que le voy a decir ahora es en contra de ustedes, pero yo voy a seguir cumpliendo mi pacto. Yo no voy yo no voy a revocar mi pacto. Miren lo que yo voy a hacer con ustedes. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Dios les dice a ellos, yo no los voy a destruir a ustedes, pero les voy a dejar esas naciones que ustedes dejaron como azotes. No los voy a sacar. ¿Tú quieres jugar con tu pecado? Sí. Yo te voy a dejar que te sea un azote. Tú no quieres quitar, qué sé yo, la ira, la envidia, la avaricia. Escoge el que tú quieras. Va a ser un azote en tu vida. Va a ser un azote. Capítulo 6, versículo 6 del capítulo 2. Josué muere. Y versículo 9, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y ahora óigame bien el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Josué muere, los ancianos que estaban con Josué mueren y se levanta una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La teología propia es conocer a Dios y sus obras, especialmente su obra redentora. Después de eso viene lo demás. El fallo de conocer a Dios, quién es Él y sus obras, qué ha hecho Él, qué está haciendo Él y qué hará Él, es la ignorancia teológica número 1 en todas las edades, especialmente en este tiempo. Cuando usted oye gente hablando de consejería, hay que ser certificado consejero bíblico, ¿verdad? O de teologías, la doctrina de ¿cuál va primero en griego? Y usted lo ve a ellos discutiendo una serie de cosas.
Pero la teología verdadera es conocer a Dios y sus obras. Desafortunadamente, la consejería bíblica no se ha hecho, y personalmente le voy a decir algo aquí en público, estoy muy decepcionado con lo que se llama hoy consejería bíblica. Cuando tú estudias de verdad, es cómo manejar, cómo eh, manejar, organizar, controlar tus pecados. La consejería bíblica de hoy está dada a verse a ti y a mí, en mi relación entre tú y yo, entre tú y el hijo, entre tú y el pastor, entre los hombres de negocio y tú. Ya la consejería bíblica ha abandonado su centro, que es la relación tuya con Dios. Y en realidad, cuando vemos somos una generación que no conoce a Jehová ni las obras que él ha hecho. Pruébalo. Pruébalo. Vaya donde alguien en su iglesia, donde sea, diga, hermano, hermana, hábleme de Dios. Yo quiero conocer al Dios que tú dices que tú conoces. Háblame de él. ¿Cómo es que Jesucristo perdona? Explícame la obra esa. Martin Lloyd Jones decía que en la historia del cristianismo nosotros vemos una generación que sirve a Dios porque conoce a Dios. La segunda generación sirve a Dios porque es su cultura. Y la tercera generación dice, ve acá, ¿y por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Yo no conozco ni al Dios de mi abuelo, ni tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo que estamos haciendo aquí. Un ejemplo de esto muy simple, hermanos, es lo siguiente. Agarre a un evangélico promedio y pregúntele, ¿por qué te gusta esa iglesia? Y siempre te van, de hecho, no le voy a decir lo que dicen, porque ustedes ya lo saben. Pero yo quiero que busquen la respuesta, porque allí la palabra del Señor es predicada con certeza. Porque allí Dios es adorado según su palabra. Pero cuando tú vas y escuchas, ¿por qué tú vas a esa iglesia? Bueno, esas iglesias son buenas, yo tengo muchos amigos ahí y me siento en un espíritu de hermandad. Oye, ¿por qué tú vas a la iglesia? Te voy a decir la verdad. Ese pastor, ese Josué toca esa guitarra tan lindo que me encanta. Ojalá que no predicara y que tocara la guitarra solamente. Ay, pero ¿y por qué tú vas a la iglesia? No, te voy a decir la verdad, esa gente son tan buenas. Cuando nosotros llegamos ahí, el equipo de seguridad nos trata tan bien, nos recibe. Ay, qué gente más linda son. Y hermanos, no estamos diciendo con eso que no debemos ser eso. Pero es que si nosotros, el fallo aquí es de la generación. Vino una generación que no conocía a Jehová
ni las obras que había hecho. ¿Cómo es posible? Como veremos más tarde, Finés, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, estaba todavía aquí funcionando. Y que la gente diga que no conocen a Jehová, ni las obras que han hecho. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 de Josué, cuando Dios le dice a ellos, hey, saquen 12 piedras, y las piedras que no son piedrecitas, hermanos, eran 12 piedras, y hagan un altar, un monumento recordatorio. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos te pregunten, papi, ¿qué es eso? Tú le digas a ellos quién es Jehová y lo que hizo hoy. Mueren. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando no hay conocimiento de Dios? Se acabó. El juego se acabó. ¿Qué pasa cuando no hay conocimiento de Dios? Tenemos que vernos los unos a los otros. Ay, me gusta esa iglesia porque ay, mi esposo es tan bueno. Él me trata tan bien. Ah, mi esposa, eso es un alma de Dios, una masita de pan. Ella es una mujer buena. Dios me ha dado una gran mujer. Oh, Dios me ha dado un hermoso esposo. Mira qué hermoso es. Oh, Dios me ha dado hijos. Mira, toditos se están graduando de la universidad. Tienen buenos trabajos. Tienen 3 mujeres cada uno, pero oye, son tan buenos conmigo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no hay conocimiento de Dios ni de las... antes de entrar al 11, es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos la Biblia. Es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos quién Dios es. Es responsabilidad de los padres enseñar a su familia las doctrinas de la Biblia. Es responsabilidad de los padres asegurarse de que ellos conozcan a Dios y sus obras. Es la responsabilidad de los padres, no de la iglesia, no de la escuela dominical. Tu hijo debe salir de tu casa diciendo, mira, yo no creo en Cristo, pero yo sé quién Cristo es, yo sé quién Dios es, yo sé lo que él hizo. Pero yo lo rechazo porque quiero rechazarlo. Pero yo sé. Mira lo que pasa cuando los padres fallan. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Si el Dios de mis padres es un Dios que era de los abuelos, es un Dios que no es verdadero. Déjame buscar a los dioses que tengo aquí. ¿Cuáles son los que están aquí? Los Baales. Los Baales dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, yo me acuerdo de mi papá, no sé si David, mi hermano que está ahí, se acuerda.
una serie de mensajes que él predicó. Y él decía, nosotros tenemos un Dios que lo único que sabemos de él es que él es amor, 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 amor. Y él lo decía así, se paraba, amor, 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 amor. Y no sabemos más nada de Dios. La ira de Dios es tan intensa e infinita como el amor de Dios. Dios es infinito en todos sus atributos. La ira de Dios es tan perfecta como su amor. Y el amor de Dios no es contrario a la ira de Dios. Al contrario. El amor de Dios complementa su ira y su ira complementa su amor, porque Dios es perfectamente uno. Jeremías, que lo vamos a ver antes de que Cristo venga, yo le prometo. O antes de que el coronavirus pase. Vamos a, no, después del coronavirus, no se apure. Pero Jeremías, el profeta Jeremías, toma a la nación de Israel en los primeros 24 capítulos y básicamente los acusa de lo mismo que Dios acaba de decir aquí en el versículo 12. Versículo 12 de Jueces. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Mira la acusación de Jeremías al pueblo de Israel en el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y el pecado siempre tiene estos dos componentes. Abandonamos a Dios y agarramos lo que Satanás nos ofrece. Siempre. Te enojaste, abandonaste a Dios y agarraste la oferta de Satanás. Envidiaste, abandonaste a Dios y agarraste la oferta de Satanás. Robaste, abandonaste a Dios y agarraste la oferta de Satanás. ¿Qué dice Jehová del pueblo de Israel? En Jueces, acabaditos de conquistar, hermano, la tierra. Me dejaron a mí, dejaron a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermanos, nosotros fuimos creados adoradores. Todos somos adoradores. Yo no me explico, hermanos, cómo es que hay iglesias que tienen adoradores. Yo quiero ser un adorador. ¿Y qué significa eso? Oh, que yo quiero ser adorador. Ok, ¿qué significa eso? Oh, que yo quiero estar en la música y cantar enfrente. Tú lo que quieres dirigir. Ok, ya te entiendo. Pero adoradores somos todos los creyentes. Somos adoradores por naturaleza. ¿Adoramos a Jehová o adoramos a Baal? ¿Adoramos a Jehová o adoramos a Astarot? Y no sé qué es lo que está pasando ahí. Y espero que no sea yo. Un cable. Interference from your cell phone, most likely, or any device. Yeah, but I don't have a cell phone. ¡Pam! Se rompió la... You wanted to unmute my mic.
Ok, hay alguien que está hablando por ahí. El domingo está a mute. Pedro y Domingo están hablando ahí todavía. Domingo está, ok, ya se apagaron. Ok. Eso se llama edición. Ahorita viene el técnico, le quita todo eso y el video se ve perfecto, como si nunca hubiera pasado nada. Ok, ahí ya empezamos. Bien, entonces, tenemos nosotros que cuando nosotros abandonamos a Dios, tenemos que agarrar otra cosa que adorar porque somos adoradores. Satanás sabe eso. Satanás sabe eso. Y cuando la generación no conoce a Dios, tiene que buscar otro Dios. Y dejaron a Jehová, versículo 13, y adoraron a Baal y a Astarot. Y oiga ahora el versículo 14, hermanos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Fíjame bien ahora. En el plan soberano de Dios, estas naciones, este pueblo de Israel, no cumple el mandato a sacarlos a todos porque Dios quería que ellos se quedaran ahí para probarlos. Para probarlos. ¿Cómo prueba Dios tu corazón? Es muy simple. Él te pone el pecado, el placer del pecado. Yo sé, pero ese es Satanás que lo hace. Sí, yo entiendo. Y Dios no tienta a nadie. No estamos aquí diciendo que Dios tienta. Pero Dios prueba el corazón de su pueblo, permitiendo que ellos sean tentados. ¿Para qué? Para probar sus corazones. Muchas veces el único testimonio propio que tenemos de nosotros es que Satanás nos tienta y decimos no por la gracia de Cristo. ¿Y cómo tú sabes que tú eres cristiano? Mira, te voy a decir la verdad. Si no fuera por Cristo, yo hubiera hecho eso y 10,000 cosas más.
Pero gracias a Dios por su gracia. Gracias por Cristo Jesús en mí. Que ahora ya yo no soy el mismo que yo era antes. El resto del libro. Hermanos, una pregunta. ¿Hay alguna pregunta ahora? Alguien que levante la mano si alguien tiene alguna pregunta. Antes de seguir. Charles Pérez Vargas. Adelante. Dígame, Mira, Charles. no sé si la pregunta mía cabe ahora con relación a lo que usted está hablando. ¿Me Si no escucha? cabe ahora, te ahorco, Charles, ¿ok? Ok, mira. Yo te estaba siguiendo los estudios que he dado anteriormente y he estado leyendo muy minuciosamente Josué, Jueces, todo. Y no me acuerdo del versículo, pero conecté que, como usted acaba de decir, que Dios los pueblos ahí para probarlos a ellos. Ese mismo pueblo que se quedó en Efraín y tuvo un contacto con la mujer samaritana, que el Señor habló con ella, fue el mismo, o sea, que la promesa no era para los judíos, sino para esos gentiles que se quedaron ahí de parte de Efraín, la bendición que usó Jacob con la mano entre de, y esos gentiles recibieron el Mesías. No sé si tú me puedes ayudar con esa pregunta que te acabo de hacer, que no te la formulo muy bien. Vamos a llegar a los samaritanos cuando lleguemos allá en Juan 4. Pero solamente tengo que decir que muchos en el pueblo de Israel que no eran israelitas, pero que eran temerosos de Dios, disfrutaron la venida del Mesías también. William tiene una pregunta. William Castillo. O la leo la que tú me mandaste aquí. Ok. ¿Qué pasó que los padres no enseñaron a sus hijos? ¿Se depravaron o simplemente cayeron en apatía? Espérate un momento, William. Sí. Ponme a uno de los padres de ese tiempo a ver qué fue lo que pasó. ¿En apatía o se depravaron? Ah, ok. Muchísimas gracias. No, yo le digo a William ahora. Ok, bye bye. William, la apatía, la depravación, la dejadez, la ocupación. Satanás siempre nos va a traer cosas que nos ocupan para nosotros no hacer lo que debemos hacer. Alguien puso en internet, yo no sé quién es, pero me pareció un poco jocoso, pero también verdadero. Si ahora en la crisis del virus aquí han cerrado casi todo y el gobierno todavía está funcionando, la policía está funcionando, eso indica que la mayoría de las personas que van por lo menos a Washington, D.C., a la capital, a trabajar, no son necesarios. No son necesarios. Pero estamos ocupados. Entonces, muchas veces, William, el trabajo, la renta, la casa, la hipoteca, el nuevo carro, nos hace tener que producir más. Nos hace tener que dedicarle más tiempo a otras cosas. A otras cosas.
A la vida. Ahora tú me pusiste a pensar, Leo, en Éxodo 5. Hay que buscarlo para allá. Pero él dice la misma estrategia de Faraón en Éxodo 5. Cuando tú llegas en tu vida, lean a Éxodo 5. Cuando tú, cuando tú llegas a tu vida y no tienes tiempo para enseñar la palabra de Dios a tu vida, a tus hijos, a tu familia, ya perdiste la batalla. Hay alguien que escribió un libro una vez que se llama La tiranía de lo urgente. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, ven ese texto y tienen que contestarlo ahora? Hay que contestarlo ahora. Entonces contesta, no, pero ¿qué me estás diciendo eso? Espérate un momento, pero ¿qué? Mira, hermanos, esa cosita se ha convertido en una urgencia. Entonces, William, es una combinación de factores con el mismo centro, que es que no te concentres en tu labor principal, que no es darle un carro a la familia, que no es darle una casa más grande a la familia, sino que es enseñar a tus hijos. Para nosotros, nuestra familia, eso fue central. Central. Y le doy gracias a Dios por la Teresa, porque se fajó, no se fue a trabajar a ganar más dinero, se fajó a educar a sus hijos. Y gracias a Dios que tenemos eso. David Raimundo tiene una pregunta. Está levantando la mano, no sé dónde está él. Oh, no, sí, David Raimundo. ¿Quién es que está ahí? Soy yo, aquí en Jalandel estoy. Dime, David. Según esos versos finales que dice que Jehová dejó a esos pueblos con un propósito determinado de probar al pueblo, me confirma que la prueba es necesaria para el cristiano y es necesaria para el pueblo de Dios. Dios no necesita probarse él mi corazón. Él necesita probarme a mí mi corazón. Porque él me conoce. Exacto. Entonces, de la única manera que nosotros entendemos y vamos a aprender la necesidad de la dependencia total de Dios es cuando él nos prueba. Claro, y fallamos. Y el cristiano va a ir al trono de la gracia y el no cristiano va a buscar otra cosa. Exactamente. Alguien escribe, pero esos afanes nos dicen algo de la vida de comunión con Dios de esos padres. Eso nos habla a nosotros también, o más bien del conocimiento del Dios al cual servimos. Sí, todo eso es combinado. Todo eso es combinado. Y cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, por ejemplo, que no conocen a Dios, debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿en qué estamos? ¿A qué afanes me estoy dando yo? Así es, Leo. Y a veces, y Leo aquí escribe, líbrame de los que me son ocultos. Hay que orar a veces, hermano. Señor, dame discernimiento en cuanto a qué le debo yo dedicar tiempo. Por eso es que tener una eclesiología clara, ¿qué hacemos nosotros en el servicio de adoración?
tiene que ser bíblico para que no nos volvamos locos tratando de inventar cosas en el culto. El resto del capítulo del libro es una serie de ciclos que es explicado en el capítulo 2. El ciclo va así. La nación de Israel está bien, pero con los pueblos que están alrededor de ellos y dentro de ellos, ellos deciden tomar de sus dioses, ver sus costumbres porque no son racistas. Entonces ellos tienen que ser humildes para entender a las otras religiones. Y las abrazaban. Yo oí al presidente de una asociación de iglesia, no va a decir el nombre, pero es la denominación de iglesia más grande de Estados Unidos. Y el presidente estaba hablando con un musulmán. Y este presidente evangélico le dice al musulmán, mira, en realidad nosotros los cristianos somos orgullosos, creemos que tenemos la verdad, toda la verdad. Nosotros debemos ser humildes y aprender de ustedes y ustedes de nosotros. En cierto modo, yo te pido perdón por la manera en que nosotros los vemos a ustedes, los musulmanes. No es esa, Liberto. Y ya no tiene que escribir más nada, mijo. Y él dice entonces, ¿y ustedes, musulmanes? Él le dice al musulmán, ¿qué ustedes creen que nosotros, los cristianos, debiéramos hacer para ser más condescendientes con ustedes como ciudadanos? ¿Sabe la respuesta del musulmán? En un debate público. Simple, dice él, que se conviertan toditos ustedes al Islam. Amado hermano, nosotros los cristianos tenemos la verdad. Las demás naciones están equivocadas. Las demás naciones, ¿a qué me refiero? A religiones, están totalmente equivocados. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Los tres tienen artículo definido. El camino, no uno de los, el camino. La verdad, no una verdad, la verdad. Y la vida. Alguien escribe, el musulmán es más consistente con su creencia que los cristianos, claro está. ¿Qué cristianismo me está hablando tú a mí cuando yo le estoy diciendo aún a alguien que viene, que sus creencias vienen del centro del infierno y yo le diga, yo tengo que entenderte un poquito más? Ahí está el problema. Entonces, el pueblo estaba bien. Se mezclaban con ellos, entendiéndolo, teniendo esas cuestiones culturales de cómo debemos amar, no sé cómo debemos ser buenos. No le prediques el evangelio tan fuerte. No uses esa palabra así como expiación. Eso es viejo. Pecado. No. Error. Un defecto. Malos hábitos. Al fin y al cabo, acabamos predicando un evangelio de que Cristo nos salva de nada. Entonces venían ellos, caían con los Baales, Astarot, Acera. ¿Y qué pasaba?
se iban con ellos. Dios los traía a esclavitud, ya sea por los madianitas o por los moabitas, o ya sea por los filisteos, canaanitas, la tiranía de Abimelech, la opresión amonita. Esas son las series de opresiones que ven por el mismo ciclo, con diferentes nombres. Y cuando gemían, entonces Dios los libraba. Una pregunta para todos ustedes. Quiero que piensen y levanten la mano. ¿Cuándo era que Dios tenía misericordia de ellos? En el ciclo vamos a ponerlo así. Primer punto, libertad. Segundo punto, idolatría. Tercer punto, esclavitud. Cuarto punto, el lloro. Por favor, sálvame. Quinto punto, Dios le da un juez. Sexto punto, le da la libertad. ¿En qué punto era que Dios mostraba misericordia para ellos? Ok, Efraín David, ¿cuál eres tú? Efraín Raimundo, ok, dale a Efraín Raimundo ahí. Dígame. Tienes que abrir tu micrófono, Efraín. No te oigo. Está abierto. Ahora sí. Sí. Dale. Ahora, para mí él sentía misericordia cuando mandaba el juez. Cuando mandaba el juez Cuando demostraba mandaba el misericordia. juez demostraba misericordia. Ok. Definitivamente. ¿Alguien más? Eso es verdad. Papi quiere decir algo. No, pero William es que está levantando la mano. Y Dime, William. No te oigo. Ahora sí, ya desmuteé. Ok, dime. Dice acá la misma escritura que cuando ellos clamaban, es que Dios les escuchaba y les tenía misericordia. Exactamente, ¿verdad que sí? Pero le voy a decir la verdad. Dios le mostraba misericordia en todos los puntos. Porque lo que se merecían ellos era que Dios los matara a toditos y dejara a los 3 cristianos que había. Pero yo entiendo que el texto dice eso. Y es la verdad. Y ahí lo que se refiere es que Dios le mostraba ponía a accionar su misericordia en salvarlos. Pero le tenía misericordia aun cuando estaban en pecado. Porque si no lo hubiera tenido misericordia, aún en su pecado, los hubiera matado. O sea, todos tienen razón. Dígame, hermano mayor, David Raimundo. Eso es lo que iba a decir, que Dios tuvo misericordia. Decir, ya no tiene que decirlo, no está bien. Todo el tiempo. Él mostró su misericordia todo el tiempo, porque si no, él pudo haberse deshecho de ese pueblo hacía tiempo. Pero por su misericordia, siempre mantuvo y por su pacto. Exacto. Ahora, Levi escribe y dice, espérate, pero demostraba más misericordia cuando estaban en idolatría. Y en realidad Dios nos muestra más misericordia en un tiempo y menos en otra, porque Él es misericordioso. Pero yo entiendo el punto de Levi. Uno de los actos más misericordiosos que yo leo en las Escrituras es cuando Dios echó a Adán y a Eva del Edén. Y los echó a sufrir. Porque Él los pudo haber matado. Mira, si tú estás en pecado y tú no te has muerto, Dios todavía tiene misericordia de ti. Si estás andando bien con el Señor y no te has muerto, Dios todavía tiene misericordia de ti. Bien, entonces este ciclo se repite muchas veces. Aquí yo tengo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y entre ellos hay 3 en el capítulo 12, que aunque son menores, la gente habla de 7 grandes ciclos que duraron mucho, pero hay otros que son más menores. Pero el punto es que esto era repetido todo el tiempo. El pueblo de Israel así se dio. Así a eso se dio. A ese ciclo. Ahora, déjenme resaltar un par de capítulos aquí. Bueno, de capítulos no, de eventos. De eventos. En el capítulo 6, Jehová se le aparece a Gedeón. ¿Se acuerdan que él estaba ahí? Y hijo de Joás. Y Dios... y él está ahí tratando de guardar sus granos, esconderlos, porque venían los enemigos y se comían toda la cosecha. Y Dios se le aparece y luego le manda hacer un sacrificio. Y Jehová, Cristo, antes de encarnarse, toma su vara, este señor que está frente a Gedeón, toca el sacrificio y de ahí se enciende todo. Y Gedeón dice en el capítulo 6, versículo 21, 19 al 21, dice que entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, y el 20, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña, y extendiendo 21, el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué nos acuerda a nosotros el cabrito y los panes sin levadura? Aunque era un cordero, pero es una ofrenda, la Pascua. Y Dios quema, acepta esa ofrenda. Y Gedeón entonces en el versículo 22 se da cuenta que era el ángel de Jehová. Para los que preguntan quién es el ángel de Jehová, aquí hay una buena respuesta. Dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Yo he visto a Dios. Eso indica que ya me llegó la hora. Algunos de nosotros tenemos más miedo al virus que a ver a Dios. Pero es otra historia. Ya me llegó el virus, me morí. No, no, no. Mira Gedeón. Ay, pero yo vi a Jehová. Y aquel que ve a Jehová muere. Y Jehová le dice, pasa a ti, no te preocupes. No te vas a morir. No te vas a morir. Gedeón sube y hace la historia de Gedeón, sabemos, el vellón, todas esas cosas, pero hay algo muy corto, muy especial que yo quiero señalar en Gedeón, y es que en el capítulo 7, y sabemos cómo él acabó con 300 hombres, no me voy a meter en la historia, pero quiero que vayamos al versículo 2 del capítulo 7. Ustedes van a derrotar a los madianitas. Y dijo Jehová a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Ustedes son muchos para que yo los entregue. ¿Por qué Dios dijo eso? El texto lo explica. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado.
Amado hermano, si usted cree que usted está haciendo algo grande por el Señor y muchos se están convirtiendo con usted y muchos están creciendo y muchos son wow. Y tú estás en el internet todo el tiempo y te ven en todos los sitios. Cuidado. Que no es por ti que Dios está haciendo la... no es por ti. Que se convirtió uno en nuestra iglesia. Wow. Que yo bauticé a 3. Wow. Gloria a Dios. Pero no fue por mí. Cuidado, amado hermano, cuando usted cree que si usted no está haciendo la obra, Dios no va a obrar. O cuidado cuando usted cree que su obra es la que Dios va a bendecir. Uno de quizás lo más humillante para mí, no lo más humillante, para cosas más humillantes, pero una de las cosas más humillantes, de la historia más humillante en la escritura, es que una burra le habló a Balaam. Usted se paró a predicar, sí, no se lo olvide. Dios usó una burra para hablar a Balaam, lo cual indica que probablemente este domingo que viene, él va a usar a muchos burros para hablarle a su pueblo. Hasta que no nos veamos así, no vamos a entender que Dios es el que obra y vamos a caer en esta trampa. No sea que se alabe el pueblo, que se alabe Israel contra mí, diciendo, por mi mano yo derroté, por mi sabiduría. Mira cómo la gente me sigue. Hay muchas historias interesantes aquí, pero la historia de Jefté también es muy interesante y voy a tomar esta historia porque hay mucha gente que está confundida en cuanto a lo que hizo Jefté en su voto a Jehová. Jefté era un juez, Dios lo mandó a conquistar, él conquista, él hace su obra, pero en una, él dice a Dios, le da un voto a Dios en el capítulo 11. Y en el capítulo, versículo, estoy buscando el versículo. En el versículo 30, Jefté dice a Jehová, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y si se acuerdan, el Jehová da a los amonitas en manos de Jefté, y cuando Jefté llega, quien sale al encuentro de él es su hija. Es su hija. Antes de entrar a resolver el asunto, déjeme decirle algo, hermanos. Y yo espero que me entiendan. Nunca le digan a Dios, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. Primeramente es un disparate. Segundo, es otro disparate. Y en tercer lugar, es un gran disparate. Óigame bien, amado hermano. Usted no tiene nada que ofrecerle a Jehová. No hay nada.
en ti que tú puedas decirle a Dios, Dios, si tú me das, yo te voy a dar. Eso es, en el mejor de los casos, una arrogancia estúpidamente estúpida. Eso es tan obsceno, tan fuera de lo que es. Recuerden, hermano, que esta nación está así porque los padres no enseñaron a los hijos quién era Dios. Cuando usted le dice a Dios, yo te voy a dar esto si tú me das aquello, tú te estás poniendo a la par de Dios. Paul Washer tiene una historia muy interesante, y es que un joven se le acercó a él y le dijo a Paul Washer, oye, Pablo, yo quiero ir al Perú a sacrificarme por los peruanos. Y Paul Washer le dijo, mira, ya no es necesario, ya Cristo se sacrificó por ellos. Ya Cristo se sacrificó por ellos. William, exactamente. Yo estaba pensando en eso, pero William trae que una aplicación muy acertada de este problema. Y es la teología de la siembra y la cosecha. Dios, si yo siembro aquí, tú me vas a dar aquí. Si tú me das $1,000, yo te voy a dar 1,000,000. Si tú me das esto, yo te voy a dar aquello. Oh, prueba a Jehová y él va a abrir las arcas de los cielos. Eso pasa, hermano, cuando leemos textos fuera de su contexto para usarlo como pretexto. Eso es lo que pasa ahí. Dice Rey, es una lotería. Sí, es como una lotería. Déjame invertir, sembrar en este tiquecito de lotería a ver si me la saco. Hermano, un disparate. La idea de nosotros ponernos a ofrecerles cosas a Jehová, si tú me cambias, yo te voy a servir. Déjeme informarle algo. Isaías 40 lo vamos a ver muy en detalle cuando lleguemos allá. Pero Isaías 40 dice que todas las naciones son como el polvo en la balanza. O sea, ustedes saben los colmados que tienen pesos para poner una libra de azúcar. Entonces dice que las naciones para Dios son como el polvo que se ha acumulado ahí. Y la idea es que lo toma así con 3 deditos, así, y le hace así. Hermano, nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. De hecho, cuando usted viene al intercambio, al gran intercambio con Dios, lo que usted trae es su pecado, su inmundicia, y Dios pone su justicia, su rectitud. Y Él hace un cambio contigo, te quita toda la suciedad tuya y te da la limpieza de Cristo. Te quita todo el pecado tuyo y te da la santidad de Cristo. Te quita tu injusticia y te da la justicia de Cristo. Como un regalo, no como un negocio. Tomás Mercedes cita el Salmo 50, donde Dios dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque míos son todos los animales del campo. ¿Qué cosa puedes tú ofrecerle a Dios? Nada. Charles Pérez Vargas tiene una pregunta. Tiene 10 horas ahí. Dígame, Charles. En Josué 13:22 dice, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino hijo de Beor. Hasta ahí se dio justicia. Mató a Balaam. ¿Ya? Entonces, óigame bien, hermanos.
sale la hija de él. Ay, mi hija. Dice en el 35. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que le prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos y los hijos de Amón. He aquí una hija que fue criada bien. Cúmplele a Jehová primero, no a mí. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Hay muchos que creen que esto fue un voto de que lo primero que salga yo lo voy a degollar y ofrecer. No. Lo primero que salga yo lo voy a dedicar a ti. Si quiere un animal, será en holocausto. Pero en el caso de su hija, ella no iba a conocer varón. ¿Cuál era la importancia? Que ella era la única hija, no tenía hijo. O sea, su descendencia ahí quedó cortada. Y ella nunca vio varón. Ella se quedó sin darle descendencia a Jefté. Así que los que piensan que fue un holocausto, que la mató, que cómo es posible que Dios piense eso, la escritura es clara. Capítulo 2 explica muchos más jueces. Capítulo 13 al 16 es Sansón. Lo único que vamos a decir de Sansón es esto. No importa si tú eres Sansón, la fortaleza le pertenece a Dios. Así que, hermano, déjese de mujercitas cristianas, no busquen a hombrecitos en la calle, porque eso va a debilitar tu vida espiritual. ¿Ok? Ahí se acabó Sansón. Micaía consagra a su hija como sacerdote, y del 17 hasta el 19 y 20, nosotros vemos el resultado de lo que vimos al principio, de tener una generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho. Y yo quiero que vean cómo comienza ellos están haciendo imágenes. Cada hogar hacían iglesia en hogares. Cada cual hacía lo que le parecía. Cada cual hacía lo que le daba su gana. Micaía agarra a su hija y la hace sacerdote después de hacer unas estatuillas. Pero miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 17. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo vamos a hacer iglesia? Yo hago la mía en mi casa. A mí no me importa lo que los demás hagan. ¿Y cómo vamos a adorar a Dios? Bueno, yo en mi casa hacemos como a mí me gana. Cada cual es libre de pensar. Cada cual es libre de hacer lo que ellos quieran. Tu iglesia es así, mi iglesia es así. Y a mí me gusta la mía, a ti te gusta la tuya. Versículo 18, capítulo 18. ¿Cómo comienza? En aquellos días no había rey en Israel. La guerra ahora están entre ellos. Dan tiene que pelear, un lío. En el capítulo 19,
comienza de esta manera. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero. Este levita tiene su concubina, su ayudante, van a un lugar, no encuentran albergue, al fin llegan a una ciudad que se llama Gaba, y llegan allí y él se sienta en la plaza y viene un ancianito y le dice, un anciano le dice, mira, ven a mi casa, quédate aquí. Cuando él entra a la casa del anciano, los hombres de la ciudad de Gaba, de la tribu de Benjamín, hermano, antes de decir eso, yo quiero que pensemos, hermanos, que Dios está lidiando con un pueblo pecador y duro de servicio, igual que nosotros. A veces, cada vez que oímos hablar de Israel, creemos que todos eran creyentes. Los menos, los pocos eran creyentes, no los más. Y este hombre lleva a este forastero, a este levita, a su casa. Tan pronto llega a la casa, los hombres de la ciudad vienen y le dicen, danos al hombre ese para conocerlo. ¿A quién le acordó eso? Sodoma y Gomorra, lo mismo. Y el viejo, el señor, no hagan eso. Mire, aquí está mi hija, que es virgen. Y está la concubina de ese hombre. Tómenla y hagan con ellas lo que quieran. Y dice la escritura que esos hombres tomaron a estas mujeres y se pasaron la noche entera con ellos, con ella, hasta el punto que la hija muere al siguiente día. Y el viejo, el anciano, toma a su hija y la parte en 12 pedazos y manda cada pedazo a las 12 tribus de Israel. Y cuando las tribus de Israel oyen esto, hacen guerra contra Benjamín y destruyen a Benjamín, porque Dios le dijo a ellos, vayan, destruyanlo. Israel destruye a Benjamín en el capítulo 20. Judá es el primero que va, versículo 18. Y cuando el primer ataque, ellos pierden. Segundo ataque, ellos pierden. Piden, pero ven acá, Dios, tú dices que vaya a atacarlos, pero no nos vayan esta vez, que yo se los voy a entregar ahora. Y Dios se los entrega. Es tan grande la matanza que de Benjamín solo quedan algunos hombres y ni tenían ni mujeres para seguir. Entonces, los demás pueblos de Israel agarran a un clan, a una familia que no fue a la guerra. Y le dijeron, como ustedes no fueron a la guerra, no quisieron ayudarse, negaron a servir a Dios en esto, lo mataron a todos, pero dejaron a 400 vírgenes que había. Y esas se le entregaron a los hombres de Benjamín, quienes también, para conseguir más mujeres, empezaron a robar mujeres de otro sitio. Y así volvió a crecer la tribu de Benjamín. O sea, la pureza de sangre y eso, olvídese, hermano, y eso se había ido ahí. Benjamín queda cortado en el capítulo 21. El capítulo 21, Benjamín ya queda cortado. Y así termina este fúnebre libro. Este libro de juicio divino, de misericordia divina, para el pueblo por medio del cual él traería a su Mesías. Por eso no los destruyó. Por eso no los destruyó.
Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos en mente. Dios está tan comprometido en cumplir su palabra que Él va a cumplirla aún usando a pecadores. A pecadores. Así que el 25, capítulo 21, versículo 25, termina con esta frase. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amado hermano, amada hermana, cuando nosotros hacemos lo que nos parece bien al momento, a veces es pelear, a veces es envidiar, a veces es pensar que por qué aquel tiene y yo no, lo que sea. Estamos haciendo lo que nos parece. Y el peor lugar para un creyente es hacer lo que le parece. Hay iglesias hoy que hacen lo que les parece. Hay familias que hacen lo que les parece. Hay naciones que hacen lo que les parece. Los cristianos debemos ser marcados porque tenemos un rey, Jesucristo el Señor. Y no hacemos lo que nos da la gana, lo que nos parece. Nosotros confiamos en Él, oímos su palabra y decimos, esto es lo que yo voy a hacer. Porque lo que me parece me va a llevar a mí a ser como el libro de los jueces. Debe darnos temor, amado hermano, amada hermana, el hacer cosas porque es la manera que reaccionamos en el momento. Es lo que nos parece. Pero es que en ese momento yo me sentí así. ¿Qué tú estabas pensando cuando tú dijiste eso? Yo no sé, pero que me salió. Y yo soy honesto, yo soy transparente. Yo digo lo que me parece. Y yo digo lo que creo. Yo soy un hombre que todo el mundo sabe dónde yo me paro, porque todo el mundo sabe que lo que yo siento, eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo hago. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa cuando te pones de honesto y de transparente. Y a decir lo primero que te sale por la boca porque tú eres un hombre claro. O una mujer muy... Yo mis emociones no las escondo. Yo no. Yo voy a expresar lo que yo quiera. Hacer lo que te parece. Reaccionar como te parece. Eso es vivir sin un rey. Y los cristianos tenemos un rey. Para darles un poquito de luz para la semana que viene, el libro de Ruth, que es el próximo que vamos a ver, está en un tiempo quizás cuando los moabitas invadieron. Está dentro del libro de los jueces. Está en los capítulos 6, 7, 8. No sabemos exactamente, pero más o menos ahí. Y mientras la nación de Israel
está haciendo lo que le parece. Hay una familia en la cual Dios está obrando. Así que lean a Ruth y Primera de Samuel. Ruth y Primera de Samuel. ¿Ok? Para la semana que viene. Bien. Nos queda un buen tiempecito todavía, gracias a Dios. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Las hermanas pueden también hacer preguntas y hacer comentarios. No hay. Wow. De nuevo. Pues yo soy un gran profesor, ustedes no entendieron nada. Charles Pérez Vargas. Vamos a ver, Charles. La profecía de Jacob. Espérate. Vale, baja eso. ¿Ya la tienes? Sí. Ok, dime. Conectando la profecía de Jacob, el papá de Benjamín. Dice la profecía hacia Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Tiene que ver, ahora usted menciona eso, que Benjamín fue cortado. O sea, Benjamín ya como, claro, Benjamín no era quien iba a tener la simiente, pero fue cortado ya, o sea, ya sus mujeres eran paganas y sus hijos, los hijos de Benjamín eran ya mezclados, fueron mezclados. Sí, los hijos de Benjamín fueron mezclados. Pero déjame decirte algo aquí, Charles, que es muy importante. Tú dijiste una frase que es algo que yo quiero que se nos quite de la cabeza. Sí. Tú dijiste, ya ellos se hicieron paganos. Eran paganos. Por eso adoraban a los dioses. Eran idólatras. Hasta que nosotros no entendamos eso, vamos a tener la idea de que el pueblo de Israel era una nación santa y que todos eran cristianos. No. No es así. El libro de Ruth, como te dije, ocurre en medio de todo esto. O sea, Dios obra en medio de la idolatría de este pueblo. Ahora, ¿eso indica que no había cristianos? No, claro que sí. Había muchos que eran creyentes, muchos que Dios libró de su pecado. Sansón, aún Sansón, hermano, Sansón es contado entre los justos por la fe en Hebreos 11. Barak, Débora, toda esa gente. Pero no se nos haga la idea de que entonces ellos se mezclaron el pagano. No, ya, eso estaba ahí. ¿Ok? ¿Cuándo estará disponible en YouTube la clase del lunes pasado? Eso tiene que ya estar, me imagino. No está. Bueno, el técnico va a resolver eso, no se preocupe. Están, y si no, la damos otra vez entonces. Bien. Hoy Otra pregunta. ¿Quién tiene pregunta? William. Ok, William, a ver. Aquí cuando se refiere de que fue cortado el tema de la tribu de Benjamín, Ajá. se refiere a que fue totalmente rechazada, eliminada, sacada, porque recordemos que la descendencia de Pablo es de Benjamín. O sea, sí, pero de nuevo, el texto nos dice que el pueblo de Israel dijo, espérate, hay una brecha, se ha roto la unidad. Y por eso le dieron mujeres y le permitieron tomar mujeres de otros lugares para que la tribu de Benjamín todavía permaneciese, para no romper la unidad de los 12.
pero Dios permitió que eso pasara. Pero te voy a decir la verdad, estaba así de sacarlos, exactamente. De hecho, si tú te acuerdas, al final del capítulo, ellos lloran y dicen, óyeme, hemos cortado a Benjamín, hay que darle vida para que seamos dos. Okay. Así. Pero el punto es que Benjamín es bien castigado. Ok. Bien castigado. O Bien. sea, se salvaron de Chepita. Ok, de Chepita. Bien, tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo puedo darme cuenta de que Dios me ha entregado a hacer lo que bien me parece? Cuando tú haces lo que bien te parece. Hola. Pica, 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 pica. Cuidado, ¿quién está ahí con el micrófono abierto, con el pica pica? Pica, 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 pica. Ese es Charles que está ahí. Charles, pobrecito. Quítame a Charles, gracias. Un momento, Efraín David. Llega un momento en la vida, y quizás Iris, tú estás haciendo esta pregunta en el sentido de cuándo Dios me hace un réprobo. No hay nadie réprobo en el sentido de que el evangelio no lo pueda salvar. Pero la manera en que los cristianos debemos pensar al respecto es esta. Óyeme, yo estoy haciendo muchas cosas según lo que me parece. Yo no estoy buscando a Jehová como Josué no hizo en el capítulo 9 y por eso los jebuseos lo engañaron. Yo no estoy haciendo cosas según los principios bíblicos. Y ya van 3 o 4 y yo estoy como muy cómodo con esto. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé iluminación. Creo que fue anteriormente el hermano de Argentina, Leo, que dijo que me libre de los hábitos de que yo no conozco. Que yo no conozco. Y debemos tener la actitud de examinar nuestras acciones de vez en cuando a la luz de la palabra. ¿Cómo estoy yo pensando acerca, qué sé yo, de la iglesia, del trabajo, de mi matrimonio, de mis hijos? Déjame yo solito aquí. Yo sé lo que tengo que hacer según la palabra de Dios. Que yo estoy actuando así. Son cosas que debemos mantener. El hermano Leo, el pastor Leo de Argentina, dice que el Salmos 19 dice algo al respecto. Salmo 19, versículos 12 y 13. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y eso es en el contexto de la palabra de Jehová. Es el testimonio, el precepto, la ley, el mandamiento que abre, que da vida, que abre los ojos. Exactamente. Creo que Efraín David tenía una pregunta. Efraín. A ver. Sí, Okay. sí, la pregunta mía va también con lo que usted dijo de hablar y hacer lo que me parece. Solamente por aclaramiento es que estoy haciendo la pregunta. Yo sé que el ejemplo que usted dijo de yo digo lo que digo porque soy honesto, porque mis sentimientos están afuera para que todo el mundo lo vea, yo no lo oculto. Mi entender es que no, obviamente no hay problema con ser honesto y decir Transparente. y transparente, pero que si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo más por mí y por lo que me parece y no para glorificar a Dios por el medio de lo que estoy comunicando, de lo que estoy haciendo, ahí es que está el error. Ahí que está el error.
De acuerdo. Hay muchas veces que, todas las veces tú puedes expresar lo que piensas de una manera que glorifique a Dios o de una manera que no lo glorifique. Entonces, hermanos, hay que ser sabios para hablar. Proverbios tiene esta cosita que dice, no hay un versículo, hay un par de versículos, pero en general, si tú agarras a Proverbios y lees en cuanto a la lengua, tú vas a ver que Proverbios como que nos empuja a cerrar el pico, a cerrar la boca. Proverbios como que nos empuja a no hablar mucho. Y por eso es que Santiago advierte a los que son pastores, ustedes los pastores que hablan mucho, tengan cuidado lo que hablan. Al hablar, por ejemplo, alguien está diciendo aquí, hay que combinar la verdad con la misericordia. Yo entiendo esa frase, pero muchas veces nosotros erramos más en ser tan misericordiosos que no le decimos la verdad a la gente. Entonces somos tan compasivos. Alguien cita aquí a Spurgeon. ¡Wow! Spurgeon dijo, una oveja puede caer en el lodo, pero es el cerdo el que se revuelca en él. Quizás fue de ahí que mi papá lo sacó. Mi papá decía, si tú quieres saber cuál de los dos, se refiere aquí, creo que a la pregunta que hicieron en cuanto a cuándo yo sé que he sido entregado por Dios. Mi papá lo decía de esta manera, si tú quieres saber quién es de verdad oveja y quién es de verdad un pecador, tíralos al pecado. Échalos al pecado. La oveja se sale, el cerdo se queda. Entonces, nosotros tenemos en las iglesias muchas veces, ay, por favor, no te vayas, pero que te vas a caer, bla, bla, bla. Los que me conocen aquí en nuestra iglesia saben bien que si alguien viene y me dice, yo me quiero ir, lo más fácil del mundo para mí es decirle, hermano, hermana, que tenga buen viaje. ¿Por qué? Porque uno prueba, es así que no es verdad. Alguien dice, verdad, misericordia es difícil, pero hay que pedir al Señor su ayuda. Exactamente. Por eso es que cuando nosotros debemos hablar y decir algo, vamos a ser lo más escriturales y más realistas posibles. Y le voy a decir algo, hermano amado, hermana amada. No hay que gritar. Ahora mismo yo estoy hablando en un tono que todos me están escuchando. No hay que gritar para decir las cosas. Eso me lo digo yo a mí y se lo digo a ustedes. El que usted grite no hace lo que está diciendo más efectivo o menos efectivo. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? No, gracias. Ok, entonces la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿jueves o viernes para tener así ya, quizá hablar un poco acerca de las circunstancias en las que estamos en los diferentes lugares donde vivimos con el virus y ver cómo el Señor, pues, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Todo el mundo está diciendo viernes, 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 excepto por Lady. Cualquier día, dice Lady. Yo estoy metido en mi casa, yo quiero que me digan cualquier cosa, dice Lady. Mira, ahí se ríe. Bien, el viernes a las 7:30 nos vamos a reunir, todo el que quiera venir, vamos a abrir el mismo canal. El técnico no va a estar con nosotros. El técnico no va a estar con nosotros, pero va a ser un tiempo de hablar. Yo quisiera presentar un par de cosas simplemente en cuanto al virus y los tiempos en los cuales vivimos, porque hay muchos que han hecho varias preguntas y yo quiero
a hacerlo. Vamos a grabarlo también. O sea, que se va a quedar grabado y se puede poner en la página para que los que no puedan asistir, pues vean esto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Viernes, entonces, a las 7:30. No. Bueno, ¿a qué hora están ustedes en cuarentena en Dominicana? A las 5. A las 5. O sea, hoy los dominicanos están diciendo, empecemos a las 5 y ya no importa. No, vamos a hacerlo entonces. Nosotros ya tenemos que estar aquí, Teresita. ¿Qué hora es? Que ya a las 2 de la tarde hay que estar aquí. A menos que sea necesario. No sé, algo así por ahí. Pero está bien. Vamos a reunirnos entonces a las 7 de la noche, 7 a 7:15, ahí, para que ya cenen, se coman su habichuela con dulce y eso. Y luego entonces, ahí tenemos un tiempo. El que quiera salirse a mitad, que tiene que hacer otras cosas, puede salirse. El que quiera entrar más tarde, porque no puede, entre más tarde. Es simplemente tener una conversación abierta acerca de un par de cosas. ¿Ok? Así que vamos a hacerlo así. Hermano William, si usted puede orar y despedirnos en esta noche. Espérese un momento a que le den entrada. Ok, ya. Ok, bien. Perfecto. Padre Santo, gracias por esta noche, esta reunión, que aunque sea virtual, sabemos que lo importante es la reunión que hemos tenido, el compartir esta clase, Señor. Que todo viene de ti, esta sabiduría, Padre amado, no viene de hombre. Padre, gracias por cada uno de los hermanos en su lugar, en su país, en su casa. Te pedimos, Señor, por aquellos que por alguna razón no pudieron estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que les ayudes. También oramos por aquellos que hoy en día sufren pérdidas, hoy en día sufren temor, hoy en día sufren encierro. Señor, sabemos que en tu misericordia tú eres el verdadero Dios, tú eres el todopoderoso soberano, y que no importa lo que suceda, es por tu voluntad, no la nuestra. Si te rogamos, Señor, pasa de nosotros esta copa, pero es lo que tú digas, Señor, no lo que nosotros querramos. Tu sabiduría es mayor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Amén. Bien. Estamos de perdido, hermanos. Fue un placer para ustedes verme otra vez.